Fíjense que nos va a trabajar esta primera clase, nos va a tocar trabajar a puro código porque según yo tenía una presentación de Derecho de Obligaciones, porque hoy hay esta clase en la universidad, que es Derecho Civil 4, pero no la encontré. Entonces, como si no la encuentro, me va a tocar hacer otra, pero ni modo. Bien, lo primero que tenemos que definir nosotros es qué es una obligación, ¿verdad? El derecho de obligaciones está regulado en el libro quinto, es el último libro del Código Civil. Esto es importantísimo, jóvenes, porque fíjense que las obligaciones regula todo lo que tiene que ver con los contratos y las declaraciones de voluntad, pero más sin embargo ustedes en la práctica practican con un montón de abogados no, no, a mí eso de obligaciones y no me gusta, no, no, eso no muy lo manejo, cosas que no sé qué, y se dedican a notariado, digo, bueno, ¿cómo es que no manejan obligaciones? Y eso es la columna vertebral, ¿verdad? Entonces, el libro quinto es importantísimo y hay mucha gente que no le gusta, pero muchas veces no nos gusta porque es un poquito difícil de entender. Pero ahí se van a dar cuenta ustedes de que una vez nosotros logramos hacer clic y le logramos agarrar la onda, lo que es el derecho de obligaciones, es súper fácil y que ustedes le vayan encontrando la utilidad a cada una de las cosas que vamos a ir viendo y se van a dar cuenta que es súper fácil, ¿verdad? Y a veces uno mira que algunos abogados dicen, que aquel sí cometió algún error aquí, y es precisamente por eso, porque no dominan el derecho de obligaciones. Se dedican a lo notarial, a entender lo notarial, pero la cuestión con lo notarial es que ahí está la forma, ahí están los requisitos de forma, pero un montón de requisitos de fondo, nosotros los vamos a encontrar acá en el derecho de obligaciones. El derecho de obligaciones está dividido en dos partes, en dos grandes partes de las obligaciones en general y de los contratos en particular. De las obligaciones en general, lo que establece son disposiciones de carácter general que se le van a aplicar a todo tipo de obligaciones. Entonces aquí nos dice qué son las obligaciones, qué es el negocio jurídico, qué es la declaración de voluntad, cuáles son los requisitos del negocio jurídico, qué es la mora, qué es un plazo, qué es la condición. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de las condiciones, verdad? Que una condición resolutoria, aquí nos van a explicar qué es eso de la condición. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos esto. Y la segunda parte, en la segunda parte lo que es una regulación de cada uno de los contratos civiles. Entonces ahí hay un capítulo dedicado a la promesa y la opción, contrato de promesa, hay un capítulo para el mandato, hay un capítulo para el arrendamiento, hay un capítulo para la compraventa, y así, el mutuo, etcétera, y ahí va explicando o detallando cada uno de los requisitos que deben contener los contratos. ¿Estamos bien? Bien, primero que nada, hay eh, varias teorías que intentan explicar eh, lo que son las obligaciones. Nosotros vamos a dedicarnos a estudiar la teoría que es la que adopta nuestro código, ¿verdad? Entonces, según tenemos nosotros varias teorías, pero eh, nuestro código establece que las fuentes de las obligaciones básicamente son tres, ¿verdad? Son tres. Primero tenemos las obligaciones provenientes de contrato, las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio y las obligaciones provenientes de hechos y actos. No se escucha, Lee. Ahorita, Ay, sí. estamos bien, es decir, entonces miren tres fuentes de las obligaciones. Los contratos, los hechos lícitos sin convenio y los hechos y actos ilícitos. Es Hechos y importante, actos lícitos, hechos y actos ilícitos. ilícitos. Gracias. Ilícitos, ajá. En la primera eran hechos lícitos en convenios, en la segunda, perdón, y en la tercera eran hechos y actos ilícitos, obligaciones provenientes de hechos y actos ilícitos. Tenemos que hacer la diferencia entre lo que es un hecho y lo que es un acto.
Un hecho es cuando se realiza un acontecimiento en el cual no tiene intervención el ser humano o la voluntad del ser humano. Mientras que en los actos, estas son declaraciones en las que sí existe, ¿verdad?, la intervención son acontecimientos en los que existe la intervención del ser humano. Entonces, imagínense, yo tengo vacas y entran unos perros callejeros a la finca, asustan las vacas, botan un cerco, se meten a la finca del vecino y causan daños, ¿verdad? Ahora, caso diferente. Viene una persona y maliciosamente corta los cercos para que las vacas se pasen a la propiedad del vecino y lo destruyen. Miren, uno es un hecho, porque en uno no interviene la voluntad del ser humano, pero en el otro es un acto, porque se interviene la voluntad del ser humano. Entonces, básicamente, esa es la diferencia entre un acto y y un, eh, y un hecho. Las personas que intervienen dentro de las obligaciones jóvenes o los elementos personales o subjetivos, básicamente son dos. El elemento activo, que también se le llama acreedor. El elemento activo o acreedor. Y este en la doctrina se le conoce, se los voy a poner aquí en el chat, como rebus credendi. Entonces, miren, el sujeto activo, acreedor o rebus credendi en la doctrina. Y tenemos otro que es el elemento pasivo o deudor, que se le conoce en la doctrina como rebus debendi. Entonces, miren, al acreedor rebus credendi eh, y al deudor rebus debendi. Normalmente les vamos a llamar acreedor y deudor, ¿verdad? Esa es la forma más común y es la que se utiliza también en la práctica, ¿verdad? Acreedor y deudor. Ahora, ¿qué es, qué es una obligación? ¿Qué es una obligación? Una obligación o el derecho de obligaciones, nos pueden preguntar también, es la facultad que tiene una persona denominada acreedor, es la facultad que tiene una persona denominada acreedor de exigirle a otra denominada deudor, de exigirle a otra denominada deudor el cumplimiento de una prestación. El cumplimiento de una prestación, la cual puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Entonces es la facultad que tiene una persona llamada acreedor de exigirle a otra llamada deudor el cumplimiento de una prestación, que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Muy bien. Entonces, miren, básicamente eso es una obligación, es una facultad, es un derecho. O sea, ¿por qué le voy a estar yo exigiendo a Rocío que ella me pague dinero? O sea, entendemos, tiene que haber una relación jurídica entre ella y yo para que yo le esté exigiendo que ella me pague. Si no, ¿de qué motivo? ¿Verdad?
Aquí miren, la relación puede ser por un montón de cuestiones. Puede ser que nosotros tengamos un contrato. Miren, un contrato de servicios profesionales. Yo le doy a ella clases y ella me paga porque yo le doy clases. Entonces, miren, hay un motivo, hay una relación jurídica entre nosotros que le dio origen a esa obligación que tenía él para darme dinero. Pero se dan cuenta, la obligación no es solo de ella. O sea, yo también tengo obligación de darle la clase. O puede ser de que yo le haya prestado dinero a Silvia. Miren, Silvia me dijo, mire, yo necesito que me preste 10,000 quetzales para comprar mercadería y venderla. Y yo le presté los 10,000 quetzales, hicimos un contrato. Y ella se comprometió a que después de 5 meses me va a pagar los 10,000 quetzales más una cantidad de intereses. Puede ser de que yo esté exigiendo que me paguen dinero porque le vendí una casa o porque le alquilé una casa. ¿Me entienden? Pueden haber un montón de motivos. Y aquí estamos hablando prácticamente solo de contrato, ya se dieron cuenta. Hay otros motivos por los cuales voy a estar yo obligado a pagar. Por ejemplo, yo cometí alguna infracción, digamos, cometí daños a una persona y me condenan a pagar esos daños. Miren, es por una sentencia judicial. Entonces, básicamente, hay varias formas en que pueden hacer la obligación, pero básicamente en virtud de esa obligación, del nacimiento de esa obligación, el acreedor tiene la facultad de exigirle a la otra parte que la cumpla. Otra cosa que les quiero aclarar, nosotros muchas veces en los ejemplos usamos muchas veces el pago en dinero, pero la obligación no siempre va a ser en pago en dinero. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? La prestación puede ser dar, hacer o no hacer. O sea, dar, eso implica, pudiera ser dar dinero, pero también podría ser dar una casa en propiedad o en arrendamiento. Miren, Silvia me paga para que yo le arrende una casa donde ella va a vivir. O puede ser de que tal vez el contrato va a ser de que yo realice una instalación eléctrica en su casa. ¿Ven? Es de hacer. O tal vez la ejecución o el pago va a venir por una obligación de no hacer. A mí me prohibieron que vivieran más de 4 personas en una casa que arrendé y yo tengo a 9 personas metidas en la casa. Entonces, miren qué estoy haciendo yo. Aquí estoy violando una prohibición. Entonces, aquí es una obligación de no hacer. Yo hice algo que no tenía que hacer, que por contrato me comprometí a no hacer. ¿Estamos bien? Entonces, miren, pueden ser diferentes tipos de prestación. Lo que pasa es de que siempre en los ejemplos es más fácil utilizar la obligación de pagar dinero, pero no necesariamente va a ser pagar dinero. Puede ser pagar con entregar una cosa, con entregar mercadería, con realizar un servicio. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, listo. Dentro del derecho de obligaciones, es clave que nosotros sepamos lo que es la declaración de voluntad. Porque vamos a ver que la declaración de voluntad, por medio de la declaración de voluntad, es que nosotros vamos a, valga la redundancia, a declarar nuestra voluntad en el contrato, ¿verdad? Entonces, todos estos requisitos que vamos a observar ahorita sobre la declaración de voluntad, estos nos van a servir para cuando nosotros estemos haciendo los contratos, porque son requisitos de aspecto general que se van a aplicar a todos estos contratos. Entonces, primero que nada, ¿qué es la declaración de voluntad? La voluntad es lo que yo quiero, ¿verdad? Esa es mi voluntad, es lo que yo quiero hacer. Entonces, la declaración de la voluntad es cuando yo exteriorizo esa voluntad. Mire, señor notario, yo soy propietario de esta casa, identifico la casa, y yo se la quiero vender a Silvia. Cuando hacemos el contrato, lo ponemos en palabras más bonitas, pero en esencia es eso. Mire, yo declaro que yo le quiero vender mi casa que identifiqué a Silvia por el precio de 50,000 quetzales. Y luego Silvia declara su voluntad. Señor notario, mire, yo declaro que yo le quiero comprar la casa a él por 50,000 quetzales y aquí se los pago, mire. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que estamos haciendo nosotros es exteriorizar, externar esa voluntad, eso que queremos hacer dentro del. Entonces, ¿cómo podríamos definir nosotros una declaración de voluntad? O
¿cómo podríamos definir nosotros el negocio jurídico? Porque muchas veces el negocio jurídico y las declaraciones de voluntad se llegan a tratar como sinónimos, pero no siempre es así. Porque muchas veces, o sea, el negocio jurídico es una forma de declararlo. Entonces, por eso es que tienen a tratarlos como sinónimos. Yo me estaba confundiendo ya. Entonces, miren, ¿qué es el negocio jurídico? El negocio jurídico es la declaración de voluntad de una o más personas, es la declaración de voluntad de una o más personas por medio de la cual, por medio de la cual se crean, miren, se crean, modifican, transmiten o extinguen derechos y obligaciones. Entonces, el negocio jurídico es una declaración de voluntad de una o más personas por medio de la cual se crean, modifican, transmiten o extinguen derechos y obligaciones. Entonces, mire, ¿en qué es el negocio jurídico? Es lo que les decía, es una declaración de voluntad, es lo que cuando la persona exterioriza qué es lo que quiere. Y por medio de eso se puede crear un derecho. Miren, si yo le vendo la casa a Silvia, ahí estoy creando un derecho de propiedad, le estoy transmitiendo mi derecho de propiedad a Silvia. Y Silvia a su vez me está pagando por esa propiedad, me está pagando el precio. O pudiéramos extinguir una obligación. Por ejemplo, yo le debo dinero a Rocío y ya le pagué. Y ahora Rocío me extiende una carta de pago. Miren, es una declaración de voluntad en la cual ella manifiesta de que yo tenía una deuda con ella y que yo ya le pagué. Y esa sirve para extinguir la obligación. ¿Estamos bien? Entonces, ahí entra la declaración de voluntad. Esta declaración de voluntad es bien importante. La declaración de voluntad, ya se dieron cuenta ustedes que puede ser unilateral o puede ser bilateral. La puede realizar una persona o la pueden realizar dos o más personas. Cuando la realiza una persona, se le tienden a llamar actos. Y cuando lo realizan dos personas, tienden a llamarse contratos, ¿verdad? A los Sí, actos se les llama unilaterales y a los contratos se les llama bilaterales o convencionales también. ¿Está preguntando algo, Celia? disculpe, Liz. O sea que la declaración de voluntad va inmerso en el negocio jurídico. No es que sea lo mismo. Exacto, va inmerso. El negocio jurídico consiste en una declaración de voluntad, Ujú. ¿verdad? O sea, va inmerso uno en el otro. Entonces, por eso es que muchos los toman como sinónimos, ¿verdad? No puede haber negocio jurídico sin declaración de voluntad. Exacto, exacto, ¿verdad? Digamos, uno, y de hecho ahorita vamos a ver que uno de los requisitos esenciales del negocio jurídico es precisamente esa declaración. Bien, vámonos ahora, por favor, al artículo 1251. Ahí quiero que ustedes le anoten requisitos de la declaración de voluntad. El título del capítulo es de la declaración de voluntad. Entonces yo solo pongo que a la par requisitos, ¿verdad? Yo le pongo aquí, no sé si alcanza. Requisitos de la declaración de voluntad, ¿verdad? Entonces, pero se van a dar cuenta que cuando ya ustedes leen el texto del artículo, ya no dice que son los requisitos de la declaración de voluntad, sino que son los requisitos del negocio jurídico. Entonces, por eso les digo de que hasta la ley los tiende a tratar como lo mismo. Entonces,
Artículo 1251. ¿Cuáles son los requisitos del negocio jurídico o los requisitos de la declaración de voluntad? Cualquiera de las dos formas se los pueden preguntar. 1251, por favor, sí. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Entonces, miren, el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Miren, ahí nos menciona la declaración de voluntad. O sea, el sujeto está declarando su voluntad. Ahora, capacidad legal. Esto ya lo vimos en civil, jóvenes. ¿Quiénes son capaces legalmente? ¿No sí? Los mayores de edad que no, que se encuentran en el uso de sus facultades. Claro, no de los mayores de edad que no estén declarados en estado de interdicción, lo podemos decir. Y entonces, en consecuencia, ¿quiénes no son capaces? No son capaces los menores de edad y las personas que estén declaradas en estado de interdicción, ellos van a poder actuar por medio de sus representantes legales. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo primero que se requiere? Miren, que el sujeto sea capaz legalmente para celebrar el contrato, o sea, para declarar la voluntad. Entonces, ¿a qué se refiere eso? A que tiene que ser mayor de 18 años, tiene que ser mayor de edad y no estar declarado en estado de interdicción. Entonces, miren, el primer requisito de la declaración de voluntad. Ojo a estos, porque vamos a ver de que la no existencia o la ausencia de estos declaran la nulidad del negocio. ¿Verdad? Estos son importantísimos. Segundo, consentimiento que no adolezca de vicio. O sea, como regla general, cuando yo estoy celebrando un contrato, entendemos de que yo lo estoy realizando por mi propia voluntad, o sea, que yo estoy dando mi consentimiento para realizar el contrato, estoy de acuerdo con celebrarlo. Y por eso es que declaro la voluntad. Entonces ahí viene el segundo. Miren, el primer requisito es ser civilmente capaz, haber alcanzado la edad que legalmente exige la ley para poder ser sujeto de derechos y obligaciones. La segunda es el hecho de que yo quiera declarar la voluntad, el consentimiento. Pero luego le agrega unas palabras. Miren, consentimiento libre de vicios. Los vicios del consentimiento los vamos a ver dentro de 3 capítulos. No, en el siguiente capítulo. Son el error, el dolo, la violencia y la acumulación. Son 4 los vicios del consentimiento. Entonces, tiene que estar el consentimiento libre de cualquiera de sus vicios. Ahora, ojo, si el consentimiento no está, el negocio va a ser nulo, como vamos a ver más adelante. Ahora, que existe un vicio, o sea, si sí hay consentimiento, pero hay un vicio, entonces ese negocio jurídico va a ser anulable. Y vamos a ver la diferencia entre uno y otro dentro de un rato. Yo creo que ya les he hablado de eso, pero aquí vamos a ver exactamente cuál es la diferencia entre lo nulo y lo anulable. Entonces, el tercer requisito es que el objeto sea lícito. Tienen un objeto lícito. Yo, por ejemplo, le digo a Rocío, mire, Rocío, yo le voy a vender una casa. Miren, el objeto es una compraventa. Una casa que es de mi propiedad, por supuesto. Miren, el objeto es lícito. Pero, por ejemplo, si yo le dijera, Rocío, mire, le vendo 1 kilo de cocaína. Y lo vamos a hacer constar en una escritura pública. O, mire, Rocío, le vendo un muchachito. Fíjese que tengo un patojito así que me apareció y se lo vendo. 300,000 quetzales. Son objetos ilícitos. ¿Verdad? Entonces, esos no pueden ser objeto nunca de un contrato. Para que el contrato sea lícito, entendemos de que son tienen que existir, digamos, que tienen que ser objetos comunes dentro del comercio, ¿verdad? Que comúnmente entren dentro del comercio. Pero obviamente si la ley los prohíbe, pues no podemos comerciar con eso. La ley prohíbe vender personas, la ley prohíbe vender drogas, la ley prohíbe
el tráfico de personas, por ejemplo, ¿verdad? Los coyotes que llevan gente a Estados Unidos, eso también está prohibido por la ley. Entonces, miren, hay un montón de situaciones que están prohibidas por la ley. Entonces, ahí van los tres requisitos. Primero, capacidad legal del sujeto que quiere declarar la voluntad. Segundo, el consentimiento que no adolezca de vicios. ¿Cómo adolecería de vicios? Por ejemplo, yo firmé el contrato, pero estaba amenazado. Entonces, miren, yo sí di mi consentimiento, pero aquí hay violencia, hay un vicio de consentimiento. No es lo mismo, por ejemplo, de que yo no haya declarado mi voluntad y me hayan falsificado la firma, por ejemplo. Miren, ahí no existe mi declaración de voluntad. Entonces, en el primer caso, cuando me pusieron la pistola, el negocio es anulado. En el caso en que yo no declaré la voluntad, ahí es nulo. Recuerden palabras porque más adelante nos van a hacer. ¿Estamos bien con el artículo 1251? La declaración de la voluntad puede ser expresa o puede ser tácita. Expresa es cuando ustedes lo manifiestan en el contrato y queda establecido en el texto del contrato. Esa es una obligación expresa. Pero también puede haber una tácita, que es cuando ustedes no declaran en un contrato la aceptación, pero realizan o llevan a cabo actos que necesariamente implican que ustedes hayan aceptado el contrato. Les voy a poner un ejemplo. Un mandato. El mandato se puede otorgar de forma bilateral. ¿Qué quiere decir? Silvia le otorga un mandato a Rocío. Y Rocío, ahí en el mismo contrato, acepta. O sea, comparecen las dos. En el contrato, Silvia le otorga el mandato a Rocío y ahí Rocío acepta ser la mandataria. Entonces, miren, ahí Rocío contrajo la obligación de representar a Yanira de forma expresa, porque ella lo aceptó en el contrato cuando firmó. Pero ahora piensen, Silvia está en Estados Unidos y ella le otorga un mandato a Rocío que está aquí en Guatemala. Entonces, miren, Silvia unilateralmente otorga en Estados Unidos el mandato y lo manda para Guatemala para que sea inscrito, cumpliendo todos los requisitos establecidos en la ley. Entonces, miren, pues aquí Rocío tiene dos opciones para aceptar ese contrato. Uno, lo puede aceptar expresamente. Ella va con un notario y ahí declara su voluntad que Silvia, mediante contrato autorizado de fecha tal en la ciudad de Los Ángeles, por el notario tal, el cual cumplió todos los requisitos establecidos en la ley, me otorgó mandato. Y yo por este medio lo vengo a aceptar. O podría ser otra cosa. Rocío podría venir y de una vez inscribir el mandato y ejercerlo. Miren, no lo acepta expresamente, sino que de una vez lo ejerce. Entonces, eso es una aceptación tácita. El hecho de que esté ejerciendo el mandato, de que esté compareciendo en contratos en representación de Silvia, eso necesariamente implica que ella lo aceptó. Entonces, eso es una aceptación tácita. ¿Estamos bien? ¿Quedó clara esta diferencia entre la aceptación expresa y la aceptación tácita? Ahora, por ejemplo, hay algunos casos en que la ley me obliga a que la aceptación sea expresa. Por ejemplo, si Rocío va a ejercer el mandato de forma gratuita, lo normal es que el mandatario se le pague, pero si ella lo va a ejercer de forma gratuita, entonces la ley exige que ahí sí lo tiene que aceptar expresamente, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la diferencia entre la expresa y la tácita. 1252, por favor, Rocío. La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley en los casos en que ésta disponga expresamente. Lo que mencionaba. ¿Estamos bien? Entonces, mire, puede ser, la manifestación de voluntad puede ser expresa, tácita o resultar también de la presunción de la ley. Es cuando la ley establece, ¿verdad? O presume que hubo una declaración de voluntad. En los casos que ésta lo disponga expresamente. En los casos de que haya una presunción legal, la ley expresamente tiene que establecer dicha presunción. $1253, el silencio no se considerará como manifestación tácita de voluntad
sino en los casos en que existe para la parte a quien afecta la obligación de explicarse. Eso no tiene tanta trascendencia. 1254. Aquí nos explica quiénes tienen capacidad legal. Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas a quienes la ley declare específicamente incapaces. ¿Se acuerdan? Ya hablamos de eso hace un ratito. ¿A quienes la ley declara incapaces? A los menores de edad y a los mayores de edad declarados en estado de interdicción. La incapacidad relativa, ¿se acuerdan cuál es la incapacidad relativa? La incapacidad relativa son los trastornos mentales transitorios, que se acuerdan que estos no determinan la capacidad de obrar, pero sí pueden ser declarados los negocios jurídicos anulados cuando se hayan hecho declaraciones de voluntad bajo estas perturbaciones mentales transitorias. Entonces, el artículo 1255 lo que establece es de que la incapacidad relativa de una de las partes no puede ser invocada por la otra en su propio beneficio si oportunamente la hubiere conocido. O sea, yo hago negocios con una persona que yo sé que está bajo una perturbación mental transitoria, pero resulta que de ahí el negocio me sale mal y ya no tengo ganancia yo como pretendía en el negocio. Entonces yo ahora pretendo anularlo, manifestando de que él estaba bajo una perturbación mental transitoria. Entonces ahí no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque yo previamente ya sabía de dicha perturbación. Y disculpe, ¿Sí, Silvia? en el caso de ciertos menores también había mencionado que se podría mencionar como capacidad relativa también. No. Hay algunos casos establecidos en la ley. Ya, digamos, el de poder contratar su trabajo. Los menores de edad pueden contratar su trabajo cuando son mayores de 14 años. Antes, los menores de edad con permiso de sus padres podrían contraer matrimonio también. Ahora ya no se puede, según las reformas que hicieron. Ujú. Entonces, hay otras capacidades relativas. Por ejemplo, a los 16 años de edad ya tienen que empezar a incluir dentro de la administración de sus bienes a los menores de edad, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esos son algunos casos de capacidad relativa, pero en la mayoría de los casos van a tener que estar representados por sus padres los menores de edad, o sus tutores, ¿verdad? Según sea el caso. Gracias. Los contratos atípicos son aquellos que no están regulados en la ley. Estos son más comunes en mercantil, ¿verdad? Muchas veces en mercantil, cuando las personas no encuentran una forma establecida para contratar, se la inventan, ¿verdad? Y entonces de ahí salen los contratos atípicos mercantiles. Muchas personas dicen de que este artículo que vamos a ver a continuación es el fundamento legal de los contratos atípicos. Establece, cuando la ley no declare una forma especial para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. ¿Miren? Y eso pasa mucho con los comerciantes. Miren, yo quiero hacer un contrato, pero ningún contrato de los que existen se aplica a lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Nos inventamos el contrato. Y así, por ejemplo, nació el contrato de franquicia. Un dueño de un restaurante de comida rápida quería crecer, pero su patrimonio no le alcanzaba para seguir creciendo. Entonces, ¿qué hizo? Se inventó el sistema de franquicias. Le doy yo a Silvia el derecho de utilizar mi marca, mi imagen, mi receta. Yo le digo el cómo hacerlo, todo. Y ella, con su dinero, con sus recursos, monta su empresa. Y utiliza mi imagen, mi licencia y mis recetas para vender. McDonald's, digamos. Entonces, miren, McDonald's Guatemala no es de los mismos dueños de McDonald's Estados Unidos, sino que ellos se manejan por un sistema de franquicias. Y
Silvia, ¿qué tiene que pagar? Bueno, ella tiene que pagar un derecho de entrada, ella tiene que pagar una cantidad de dinero por entrar a la franquicia y aparte ella tiene que pagar lo que son las regalías, ¿verdad? Que básicamente es un porcentaje de las ganancias que tengamos nosotros, o más bien dicho, que tenga ella, nos va a tener que pagar a nosotros, ¿verdad? Entonces esos son los negocios atípicos. Vicios del consentimiento o los vicios de la declaración de voluntad. Los vicios del consentimiento, jóvenes, son 4: el error, el dolo, la violencia y la simulación. Lo único que les aclaro que la simulación es tan compleja que está regulada aparte en un solo capítulo, ¿verdad? Entonces el capítulo segundo, los vicios de la declaración de la voluntad. Y de hecho se van a dar cuenta que aquí mencionan a la simulación como uno de los vicios del consentimiento, pero la simulación va a estar regulada en el capítulo 5. ¿Verdad? Y hay un capítulo entero solo para la simulación, que ahí lo vamos a ver más adelante. Pero ahora platiquemos entonces de los vicios del consentimiento. Primero que nada, entendamos nosotros qué es un vicio. Un vicio son aquellas circunstancias particulares que sin suprimir el negocio jurídico lo dañen. Miren, esas son circunstancias que no terminan, ¿verdad? No declaran nulo el negocio jurídico, pero sí lo dañan. Entonces, si quieren, copien. Vicios son aquellas circunstancias particulares que sin suprimir el negocio jurídico lo dañan. Son aquellas circunstancias particulares que sin suprimir el negocio jurídico lo dañan. Ahora, ¿cuáles son los vicios del consentimiento? Entonces decía yo el error, el dolo, la violencia y la simulación. Esto lo tenemos en el artículo 1257. Por favor, Rosy. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane del error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla a la parte que hubiere causado el vicio. Entonces, miren, es anulable. Miren, es anulable. Les voy dando ya los tips. Anulable, cuando ustedes vean la palabra anulable, esto se refiere a una nulidad que se llama nulidad relativa. Y cuando ustedes vean la palabra nulo, esta hace referencia a la nulidad absoluta. Entonces, esta es anulable, ¿verdad? Esta puede adolecer, de anulabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros pedimos la nulidad y la declaran, entonces el negocio va a ser nulo. Pero si nosotros no pedimos la nulidad, el negocio va a adquirir toda su validez. Y nosotros tenemos un tiempo específico para poder pedir esa nulidad. Si no lo pedimos en ese plazo, termina. En cambio, la nulidad absoluta, como en la nulidad absoluta, el negocio jurídico no nace. El negocio no nace a la vida jurídica. Entonces, no nace, o sea, no tiene ninguna validez, no surte ningún efecto. En cambio, el otro sí surte efectos hasta el momento en que sea declarado su anulabilidad. Entonces, cuando lleguemos a la nulidad, les voy a explicar eso a detalle, pero para que se vayan haciendo una idea de cómo funciona esto de la nulidad. Entonces, aquí anulable, miren, es anulable. El negocio jurídico quiere decir que si no pedimos la nulidad, van a ser a la vida jurídica, aunque tenga un vicio. A eso se refiere. Es Esto es anulable, relativo, ¿verdad? Es relativo, relativo. nulidad relativa. Anulable hace referencia a nulidad relativa. Gracias. Entonces, miren, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, dolo,
simulación o violencia. Y luego nos aclara que la simulación solamente la puede pedir la parte afectada, la parte que causó la simulación o el dolo o el error o la violencia no la puede pedir, ¿verdad? Solo la parte que fue víctima, digamos, del error. Miren, la nulidad no puede pedirla o demandarla a la parte que hubiera causado el vicio. Es solamente la que sufrió el. Bien, ahora platiquemos del error. El error, jóvenes, el error puede recaer de tres formas. Hay un error que se llama error en el objeto, el otro se llama error en la persona y el otro se llama error en cuenta. Entonces ya ven más o menos, ahí nos va dando la clave de qué se trata cada uno. En el error en el objeto es cuando una persona comete un error en el objeto de la contratación. Miren, por ejemplo, el objeto, yo le quiero vender a Rocío un teléfono. ¿Cuál es el objeto de la contratación? El teléfono, ¿verdad? Ese es el objeto de la contratación. Un error en la persona es cuando el error recae en la persona con la que yo estoy contratando. Yo creo que estoy contratando con una persona, pero realmente estoy contratando con otra. No te las voy a poner algún ejemplo para que se vea más fácil. Entonces, miren, el error, 1258. Ahí tenemos error en el objeto. Por favor, Silvia, 1258. 1257. Es 8. anulable, No, 58, perdón, por favor. que no se escuchaba. El error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquier circunstancia que fuera la causa principal de la declaración de voluntad. Entonces, miren, es cuando el error recae en el objeto. Miren, con el error lo que sucede es de que aquí, como su nombre lo indica, es un error. La persona que va a contratar comete un error. Les voy a poner un ejemplo. Llega Silvia al trabajo y dice, miren, estoy vendiendo estas cadenas y estas pulseras. Y entonces vengo yo y digo, ¡hala, qué chileras esas pulseras! De oro. ¿Y cuánto cuestan, Silvia? Mire, las cadenas valen 300 quetzales y las pulseras 200. Están baratísimas, digo yo. Y se mira bueno el oro. Y me las llevo y las compro. Y al día siguiente vengo yo con la nuca toda verde, ¿verdad? Porque era alérgico a la fantasía. Pero mira, pues, aquí la clave está que a mí Silvia nunca me dijo que eran de oro. Exacto. Aquí quien cayó en el error fui yo. Miren, yo cometí un error. Yo creí que estaba comprando una cosa, creí que estaba comprando oro, pero realmente lo que estaba comprando era fantasía. Entonces, miren, aquí incurre un error en el objeto, en la sustancia del contrato. ¿Estamos bien? Entonces, ahí hay un error. Y esto pues lo pueden aplicar ustedes a cualquier otra situación que se vaya dando. Pero Lick, para que se dé, digamos, el error en el objeto, digamos, yo como vendedora, o sea, yo, en este caso Silvia, ¿verdad? Que estaba vendiendo las cadenas, digamos, si usted le hubiera preguntado, ay, mire, si son de oro y ella le hubiera dicho que sí, se puede. Ahí ya pasamos al siguiente tipo de error, ¿verdad? No al siguiente tipo de error, sino que al Ahí sería el siguiente dolo. vicio del conocimiento, al dolo, ¿verdad? Ahí ya entra el dolo. Porque Pero, o sea, en el, entonces aquí no es necesario que digamos que yo la induzca al error, o no, sea, no aquí es no hay necesario. engaño, aquí Pero no hay engaño. ella puede pedir, digamos, que, no Anular sé, el negocio, anular el negocio. sí, de hecho sí. Incluso aunque ella no me hubiera dicho nada de que esos eran de oro o de fantasía. No, yo llego al día siguiente y le digo, mire Silvia, fíjese que yo le compré esto creyendo que era de oro, pero mire cómo traigo la nuca toda verde. Y me dice, no, le esos eran de fantasía. Ah, no, yo creí que eran de oro, devuelve mi dinero. Y ella está obligada a devolverme, Ah, ya, ¿verdad? Es anulable ese negocio jurídico, ¿verdad? ya. Así. Pero aquí, ojo, aquí no hay engaño, aquí yo solito caí. Yo iluso, yo solito caí. Ahora, si hay mala fe por parte de ella y ella me engaña o
De inicio ya no me estaba engañando, pero se da cuenta de que yo incurrir un error y luego realiza acciones para mantenerme en el error, eso es dolo. Eso es el siguiente vicio del consentimiento. Pero vamos por partes. Vamos entonces con el error, que todavía nos faltan dos errores más. Entonces, el error en el objeto es cuando yo cometí un error en cuanto a la sustancia del objeto del contrato, ¿verdad? Y eso hace anulable. Les voy a poner otro ejemplo. Eh, bueno, ahora hablemos el ejemplo del error en persona. El error en la persona es cuando yo cometo un error, pero no es en el objeto, que es la sustancia del contrato, sino que cometo un error en la persona con la que estoy contratando. Fíjense que cuando yo empecé en la universidad, cuando estaba en el segundo año de universidad, yo tenía un catedrático de Derecho Penal, que era un famoso penalista, el licenciado, el doctor Héctor Aníbal de León Velasco. Él ha escrito libros y todo, ¿verdad? No sé si está vivo todavía el doctor, pero es uno de los primeros que sacaron sus maestrías en Derecho Penal en Salamanca, España, ¿verdad? En aquellos tiempos. Entonces, él era un famoso penalista, muy reconocido. Pero fíjense, pues, él era mi catedrático titular, pero él tenía un auxiliar que era su hijo, que era el licenciado Héctor Aníbal de León Polanco. Miren, el nombre era casi el mismo. Héctor Aníbal de León Velasco y Héctor Aníbal de León Polanco. Aquel ahora ya es un abogado ya muy reconocido, pero en aquel tiempo él era recién graduado. Cuando era el auxiliar, ahora tenía su año y medio de graduado. Entonces jamás vamos a poder comparar la experiencia de él a la experiencia del papá, ¿verdad? Que ya tenía 30 años de ser abogado en ese momento. Entonces, yo voy al bufete de ellos y yo le digo a la secretaria, mire, yo quiero contratar al abogado Héctor Aníbal de León, pensando en el papá. Y me dicen, sí, claro, pase adelante, y me pasan con el hijo. Y yo lo veo y digo, no, pues sí se mira algo joven, pero va a ser pilas, ¿verdad? Y contrato con él. Pero miren, yo quería contratar con el papá. Y yo quería contratar con el papá porque el papá era un famoso penalista, experto, especialista en derecho penal. Y el hijo todavía no. Entonces, miren, ahí yo puedo anular también el contrato, ¿verdad? Porque el error recae en la persona con que yo estoy contratando. Ese lo tenemos en el 1239. El error sobre la persona. Solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido el punto principal del mismo. Y por último tenemos el error en cuenta. El error en cuenta, este solamente va a tener como consecuencia el realizar la corrección de la cuenta que está mal hecha. Entonces, básicamente el error en cuenta es cuando cometimos un error en una cuenta. Supongamos que estamos sumando un montón de cantidades y cometimos un error en la sumatoria, ¿verdad? Al momento de poner el resultado, está mal. Firmamos el contrato y ahora nos damos cuenta del contrato firmado de que hay un error en cuenta, ¿verdad? Nos cometimos un error cuando hicimos la sumatoria. Este tipo de error no anula el contrato. Este tipo de error, la única consecuencia que va a tener es corregir el error que se cometió. ¿Estamos bien? Entonces, los dos primeros errores, miren, en objeto y en persona, estos sí hacen anulable el contrato. El error en cuenta no lo hace anulable, solo hace que sea posible la corrección. Artículo 1260. El error de cuenta solo dará lugar a su corrección. Miren, así de sencillo lo regula la ley. Entonces, el error de cuenta solo dará lugar a su corrección. Me estoy quedando ronco, jóvenes. Ahora sí, Rocío, miren el dolo. El dolo, ahí sí esto es un engaño o es un artificio que yo utilizo
para hacer incurrir en error a una persona o para mantenerla en error. Aquí sí, miren, viene Silvia y nos dice, miren, estoy vendiendo oro colombiano de 14 quilates en oferta, lo estoy rematando, por eso lo estoy vendiendo así de barato. Entonces, miren, aquí así nos está engañando, nos está diciendo que es oro, cuando lo que en realidad nos está vendiendo es fantasía fina. O el segundo ejemplo, pudiera ser de que yo llego y miro y digo, ala, es oro, y le digo, ala, sí, esto es oro. Ya se me queda viendo y me dice, sí, sí, es oro. Entonces, miren, el engaño puede ser para hacerme caer en error o puede ser para mantenerme en el error en el que yo solito caigo. Entonces, esto es el dolo. Miren, pero aquí ya esto sí implica una mala intención, un engaño, un artificio de parte de algunas de las personas para incurrir en error a otro, ¿verdad? 1261. Rocío, por favor. Dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir al error o mantener en él alguna de las partes. Pues miren, es toda sugestión o artificio, ¿verdad? Que se empleen para mantener, para poner a una persona en error o para mantenerla en error. 1262. El dolo de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, produce la nulidad si ha sido la causa determinante del negocio jurídico. 1263. La omisión dolosa produce los mismos efectos de la acción dolosa. O sea, la acción es cuando consiste en hacer algo y la omisión es cuando consiste en no hacer algo que yo tenía que hacer. Eso es la omisión dolosa. Por ejemplo, yo tenía que pagar los impuestos de la casa y no lo pago. Miren, esa es una omisión dolosa. Es lo que yo no hice. 1264. Será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación. Y aquí vamos ya al siguiente, que es la violencia o intimidación, o también la van a encontrar muchas veces ustedes como coacción, ¿verdad? Viene a ser lo mismo para la ley. Violencia, intimidación, o también lo van a encontrar como coacción. Disculpe, ¿Sí? antes de que continúe, disculpe, en donde dijo el error de cuenta, ese no anula el contrato, sino que da lugar a su corrección. Solo su corrección. Ahora en el de la persona dice invalida el negocio jurídico, o sea, lo anula también. ¿O Anulable. Es es anulable. anulable? Sí, anulable. A ver, gracias. Sí, aquí todos estos van a ser anulables. Entonces, miren, será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación. Lo que les decía, a mí me obligan a firmar un contrato, pero me obligan con una pistola en la cabeza. Entonces, yo firmo. ¿Bien? Entonces, yo puedo, cuando termine la violencia, yo puedo pedir la nulidad de ese negocio. ¿Verdad? Básicamente. Entonces, si hay violencia o intimidación, entonces se puede pedir la nulidad. Será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación. Ahora, la violencia tiene que ser de tal naturaleza que cause una impresión en el sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo a Rocío, mira, Rocío, me tiene que firmar un contrato para venderme su casa porque si no le jalo el pelo o si no le voy a robar un borrador. En eso no le va a causar ninguna impresión a ella, se va a reír. Pero, por ejemplo, si yo la amenazo, mire, le pongo una pistola en la cabeza, si no firma el contrato, la voy a matar. Entonces, eso puede ser que sí cause una impresión en ella. O mire, voy a matar a su mamá, voy a matar a su papá, voy a matar a su abuelita, le voy a matar al perrito. ¿Ah? No sé, puede ser que alguna de estas cosas detonen en ella un miedo y ella lo firme, ¿verdad? Pero tiene que ser, como les digo, la violencia tiene con la intimidación tiene que ser de un tipo que cause una impresión en la persona capaz de que le haga firmar un contrato o un negocio jurídico. 1265. La violencia o intimidación deben ser de tal naturaleza
que causen impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y que le inspiren el temor de exponer su persona o su honra o la de su cónyuge o conviviente de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos, a un mal grave o a la pérdida considerable de sus bienes. ¿Estamos bien? Entonces, miren, puede ser exponer su persona o a la persona de los que vimos a continuación, cónyuges, hijos, hermanos, etc. Y puede ser exponer la persona, puede ser que me estén amenazando a mí, o que estén amenazando a mi esposa, o que estén amenazando a alguno de mis hijos. Mira, están amenazando a la persona. O puede ser que estén amenazando su honra. Mire, sabemos un secreto que deshonra a su esposa y lo vamos a hacer público si usted no firma. Pudiera ser. Ahora eso de la honra cada vez va quedando más de lado, ¿va, jóvenes? Digamos, antes, ahí por los años 70, 60, lo de la honra era una cosa muy... Ahora ya se lo toman más a la ligera, ¿va? Pero todavía existe. De hecho, los delitos contra el honor todavía son delitos, ¿va? Entonces puede ser persona u honra, ya sea de él o de su cónyuge o algún otro pariente. ¿Qué pasa si se trata de otras personas? Por ejemplo, a mí me dicen, mire, si usted no firma el contrato, voy a matar a don Juan Rodríguez, el dueño de la carnicería del mercado de San Juan Zacatepeques. Yo digo, ¿y a mí qué? El señor ni lo conozco, ¿no? Entonces, miren, esa amenaza a mí no me va a causar ninguna impresión, pero puede ser de que haya alguna persona que no sea parte de mi familia que sí me cause una impresión fuerte. Por ejemplo, tengo un mi amigo de muchos años. Yo tengo una mi amiga que somos amigos desde que estábamos en preparatoria. Ahí vivíamos, el portón de la casa de ella y el portón quedaban de frente. Y nos conocemos desde chiquitos. Cuando estábamos como en tercero básico, nos hicimos puros brothers, ¿no? Y hasta la fecha, aquí está en Estados Unidos, yo aquí nos seguimos comunicando y seguimos, cada vez que nos miramos, cuando aquella viene, como que si nunca nos hubiéramos dejado de ver. Entonces, ahí miren, esa persona no es mi familia, pero yo la quiero como que si fuera mi familia. Entonces, ahí podría causarme una impresión grave. Entonces, en ese caso, el juez va a determinar la relación que hay con esa persona que no es mi pariente y va a analizar cada una de las circunstancias para determinar si me pudo o no haber afectado esa amenaza. Miren, si se tratara de otras personas, el juez podrá declarar la nulidad según las circunstancias. 1266. Para calificar la violencia o intimidación, debe atenderse a la edad, al sexo, a la condición de la persona y demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad. O sea, imagínense, viene un hombre de 1,90 m, de 230 libras, boxeador, karateca y luchador. Y dices que, mire, fíjese que a mí, este otro señor que mide 1,60 m, pesa 150 libras y no sabe pelear nada, me amenazó de que me iba a pegar. Pues no le van a creer, ¿me entienden? Porque el juez va a verificar las circunstancias de edad, de sexo, de poder físico, etcétera, ¿verdad? Para determinar la violencia. Entonces, para calificar la violencia e intimidación deberá atenderse a la edad, al sexo, condición de la persona y demás circunstancias que puedan influir su gravedad. Ahora imagínense, el chiquitío tenía una pistola. Entonces ahí ya cambia la cosa. Porque aquel muy karateca, muy todo, pero blindado no es. Entonces ahí ya cambia, miren, ya cambió la circunstancia. No es lo mismo que el chiquitío que no sabía pelear le ofrezca pegarle al grande a que le saque una pistola, aunque no sepa pelear. ¿Ah? O firmas o te mata. O tal vez el chiquitío anda con 15 hombres armados. Entonces, miren, ahí cambian las circunstancias de la violencia. El juez va a establecer
¿verdad? O estudiar cada uno de estos aspectos para determinar la gravedad de la amenaza. La amenaza en el ejercicio regular de un derecho y el temor reverencial, que esto último es el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no anularán el acto o negocio. O sea, el primer caso, la amenaza del ejercicio regular de un derecho. Eso es cuando la persona, por ejemplo, tiene derecho a sacarme de la casa, porque ella es la dueña de la casa y yo estoy ahí viviendo solo porque ella me lo permite. Entonces, si ella me amenaza con sacarme de la casa, digamos, el ejercicio de un derecho normal, regular, o por ejemplo que me diga, mira, si no me firmas el contrato, te voy a cobrar la renta de aquel contrato que me firmaste y yo estoy obligado a pagarle la renta, ¿me entienden? O sea, eso no es una amenaza, no implica una amenaza. Y el segundo es el temor reverencial. El temor reverencial, jóvenes, es el exagerado respeto, ¿verdad? Que yo tengo a una persona y yo tengo temor de desagradarle a esa persona solo por el hecho de que le tengo mucho respeto. ¿Verdad? Y esto puede pasar, por ejemplo, con los papás. Yo conozco unas personas jóvenes que ya tienen 40, 45 años y le siguen teniendo un miedo y un respeto a los papás que uno dice, pucha, no es normal. O sea, yo respeto a mis papás y los quiero y todo, pero, ¿me entienden? Yo ya soy adulto y tomo mis propias decisiones. Yo me mataba de la risa porque yo estaba una vez en una discoteca en un pueblo que se llama Monjas, Jalapa, y era una discoteca, una narcodisco a ustedes. Y yo estaba platicando en el balcón de la discoteca con uno de los dueños de la discoteca, que era de los meros meros del pueblo. Y aquel estaba así en el balcón con un whisky en la mano. Y de repente miro yo que se empieza. ¿Eh? Y era un gordo, ¿va? Viéndose detrás. Y, pues, ¿qué le digo? Me dijo, que mira, ahí está mi mamá. Me dijo. ¿Qué le dije? Ahí abajo me dijo, está la casa de mi mamá. Me dijo, está ahorita en la puerta, me dijo la mamá. Enfrente de la discoteca estaba la casa de la mamá. La mamá salió y se paró enfrente de la puerta para ver. Y aquel cuando vio a la mamá se escondió. Dije, ¿y este? ¿Por qué te estás escondiendo? Ah, que si me mira con un trago en la mano me va a regañar. Como 40 años, tremendo narquete con una gran pistolota en la cintura, en un picopón, y escondiéndose de que la mamá no lo viera porque lo iba a regañar. Miren, temor reverencial. Hay gente que no hace nada si el papá no le da permiso siendo mayores de edad. Entonces a eso se refiere el temor reverencial. Entonces cuando yo digo, ay, es que yo lo hice porque tenía miedo de que mi papá me regañara, pero ahora quiero que lo anulen, no, no se puede. ¿Verdad? Porque eso no implica una amenaza. La amenaza tiene que ser, entendemos, una amenaza grave contra la vida o la honra. Ahora bien, aquí viene eh, el secreto de la anulabilidad. Ya vimos nosotros desde el principio de que estos negocios jurídicos van a ser anulables, ¿verdad? Cuando incurran en error, dolo, violencia o simulación. Pero ¿por qué la anulabilidad? Porque fíjense, pues, la anulabilidad, yo voy a tener primero un tiempo para ejercer. Si yo no lo ejerzo en ese tiempo, se entiende que yo consentí el negocio. Uy, ¿verdad? Entonces, el negocio que adolece de nulidad relativa, como son los casos de los vicios del consentimiento, se puede ratificar por confirmación. Esa confirmación puede ser expresa o tácita, ¿verdad? Pero se puede ratificar por confirmación. Yo les pongo un ejemplo. Un papá encuentra a su hija besándose con el novio en el patio de la casa. Se enoja y le dice, bueno, cabrón, hoy te vas a casar con mi hija. Y le pone la pistola en la cabeza. Aquí él, no, yo no quiero, no, pero ahorita te casas. Y aquí tengo a mi cuate que es notario y firmas. Y le hacen el acta y lo hacen firmar con pistola en la cabeza. Y aquí él está pensando, no, yo no me quería casar, yo no me quería casar, me quería casar. Se va a la luna de miel y aquí él va pensando, yo cuando regrese voy a pedir la nulidad del matrimonio. Pero resulta que después de la luna de miel le gustó el matrimonio y ya no se quiere divorciar, ya no quiere anular el matrimonio.
Ah, pero aquí sería anularlo, no sería divorciarse, sería anularlo. Entonces él puede ratificarlo de dos formas, lo puede ratificar expresamente, otorgando un documento en el cual manifiesta a él que hubo violencia, pero que él ratifique el negocio jurídico. O simple y sencillamente él no hace nada, él deja pasar el tiempo establecido en la ley para poder demandar la nulidad y no lo hace. ¿Estamos bien? Artículo 1268. Por favor, Silvia. Hoy 1268. Y habiendo cesado la violencia o siendo conocido el error o el dolo, el que sufrió la violencia o padeció el engaño, ratifica su voluntad o no reclama dentro del término de la prescripción, el negocio adquiere toda su validez. El negocio adquiere toda su validez. Acá, por favor, anótenle ver 1373. No, espérenme, desconfirmo si es 73 o 13, jóvenes. Ese mi número está. No, es 1313. 1303. Sí, 1313. 1313, por favor. Mil trescientos trece. El Muy bien. término es un año, entonces. Un año cuando es por violencia. El plazo para pedir la nulidad relativa, el general, es de 2 años. Pero si se trata de violencia, es un año. Miren 1312. El derecho para pedir la nulidad relativa dura 2 años, contados desde el día en que se contrajo la obligación, salvo los casos en que la ley fije un término distinto. Y ese caso en que la ley fija un término distinto es el caso de la violencia. 1313. Si la nulidad se fundare en violencia o temor grave, el término es de 1 año, pero contado desde que cesó la violencia. ¿Ven? 1 año contado desde la fecha en que la violencia cesó o el temor grave ha debido razonablemente desaparecer. ¿Estamos bien? Entonces, para pedir la nulidad por vicios del consentimiento, 2 años, a excepción de la violencia, que va a ser 1 año. ¿Alguna duda, jóvenes? Bien explicadito. Excelente. No, Hasta dan ganas de quedarse así solo 3. Ah, que sí. Ah, pero van a tener 2 días para ustedes solitas, ¿no? ¿Verdad? Sí. la verdad que sí, alegre. Ah, la verdad que sí. Y van a ver que vamos a avanzar bien rápido así, porque pues, somos menos y se avanza mucho más rápido. Y aparte, pues van a ser 2 días exclusivamente para civil. Eh, Entonces, el 1312 y el 313 lo relacionamos en el 1268, ¿verdad, Lick? sí, por favor. ¿Les parece si seguimos en la clase de mañana con derecho de obligaciones? Sí, Para estaría avanzar lo bien. más posible en este, porque el libro del registro de la propiedad va a ser relativamente rápido. Entonces, realmente a mí el que más me interesa es este. Y en el registro de la propiedad, o sea, sí hay cosas que son sumamente importantes, pero ahí van a ver, son bien puntuales, ¿verdad? Eh, Me interesa más avanzar en esto. Entonces, si quieren, mañana seguimos a las 6 con derecho a obligaciones. Mañana seguiríamos con los negocios jurídicos condicionales, ¿verdad? Que eso es la condición. Luego el plazo y después tocaría ya la simulación. ¿Verdad? Que vamos a ver las clases, diferentes clases de simulación que existen. ¿Estamos bien? Muy bien.
Perfecto, jóvenes, qué gusto verlas el día jueves. Entonces se me cuidan mucho y nos vemos el día de mañana. Muy bien, Nick. Feliz Pues, noche. saludos.